Les saludamos, oyentes, desde Radio Sefarad en un nuevo informativo comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel rechaza acusaciones francesas de violación del alto el fuego en Líbano. La UNRWA interrumpe la entrega de ayuda a Gaza por el cruce de Kerem Shalom por inseguridad. Netanyahu elogió al rehén asesinado Omer Neutra y promete traer su cuerpo a casa. Irán dice que mantendrá asesores militares en Siria ante los avances de fuerzas rebeldes. El testimonio judicial de Netanyahu será trasladado desde Jerusalén a una sala subterránea y fortificada en Tel Aviv. Estos son los temas que hoy comentaremos aquí en las noticias de Radio Sefarad. Después de que Francia acusara a Israel de decenas de violaciones del alto el fuego en el Líbano, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, le comunicó al ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en una llamada telefónica, que Israel no está violando los términos del alto el fuego, sino que los está aplicando frente a las violaciones de Hezbollah que requieren una respuesta inmediata en tiempo real. Por ejemplo, tras verificarse la presencia de agentes de Hezbollah caminando armados al sur del río Litani o trasladando armas en la zona. Su mera presencia al sur del río Litani es la violación más grave. Deben trasladarse al norte, afirma Sa'ar, según el comunicado israelí. Sa'ar también pide al gobierno libanés que autorice claramente al ejército libanés llevar a cabo las acciones que le exige el acuerdo. Israel no aceptará un retorno a la situación anterior a la guerra en el Líbano, según declaró Sa'ar. Bueno, es evidente que si hay un alto el fuego, cuando hay una violación del grupo terrorista, lo que no pueden hacer es comunicarlo para que la burocracia intermedie y diga y pida explicaciones al grupo terrorista si estaban allí, por qué hacían esto, por qué hacían lo otro. Es decir, o se cumplen las condiciones o no hay un alto el fuego, o por lo menos no un alto el fuego total y absoluto. Es decir, cuando se cometen las violaciones, Israel tiene constancia de ellas, pues tiene derecho a reaccionar y a eliminar la amenaza que sigue suponiendo la entrada de nuevos terroristas y nuevas armas a la zona en cuestión. Esto no es una cuestión tampoco que sea de esta semana. Estamos hablando que en 2006 se hizo este acuerdo de alto el fuego y en estos términos que no podían traspasar el río Litani. Es decir, que lo que se está haciendo es 18 años después exigir el cumplimiento de este alto el fuego. Y si no se cumple, pues nuevamente tendrán que intervenir las fuerzas israelíes porque evidentemente se supone que esto es un acto de guerra. Kerem Shalom ha sido uno de los pocos cruces fronterizos que ha permanecido abierto bajo autorización israelí casi desde el inicio de la guerra en Gaza para la entrada de ayuda humanitaria, pero la carretera a partir de este cruce no es segura desde hace meses. El 16 de noviembre, bandas armadas robaron un gran convoy de camiones de ayuda y el hecho se repitió esta semana. El cruce de Rafah, que conecta directamente con Egipto, lleva cerrado desde mayo, cuando las tropas israelíes invadieron esa zona. En los últimos meses, presionado por la comunidad internacional, Israel ha abierto también algunos cruces en el norte. En los últimos meses, los saqueos a camiones de ayuda se han convertido en un problema creciente, que han denunciado todas las agencias humanitarias y el mes pasado la ONU denunció que en un solo día un convoy de 109 camiones fletado por el Programa Mundial de Alimentos y la UNRWA fue violentamente saqueado, el incidente más grave de este tipo en más de 13 meses de guerra en Gaza. Pocos días después de ese incidente, el pasado 18 de noviembre, unos 20 palestinos murieron en operaciones de las autoridades de Hamás en el sur de la Franja de Gaza contra las bandas criminales que saquean los camiones. El organismo israelí encargado de los asuntos civiles en Gaza y los territorios palestinos en disputa, Kogat, respondió a las denuncias del jefe de UNRWA, Lazzarini, diciendo que solo el 7% de la ayuda trasladada a Gaza en noviembre fue coordinada por dicho organismo y añadió:
En la Franja de Gaza operan decenas de organizaciones humanitarias que siguen desempeñando un papel cada vez más importante en la distribución de ayuda humanitaria a las personas que la necesitan. La semana pasada se recogieron más de 1.000 camiones con ayuda humanitaria en los distintos cruces y se distribuyeron por toda la Franja de Gaza, aseguró el organismo en redes sociales. Claro, es que aquí se dan unas pautas y una información que llama a confusión, porque resulta que los camiones y los convoyes que son asaltados son justamente los de UNRWA. Y qué casualidad, cuando UNRWA entra en la Franja de Gaza hay asalto de camiones. Claro, a ver, ¿quiénes son los que asaltan los camiones? Uno puede decir que son las mafias, etcétera, etcétera, pero en las circunstancias actuales, evidentemente, el territorio de la Franja de Gaza está muy descontrolado, pero el que sigue mandando, a pesar de todas las situaciones, es el grupo terrorista Hamas. Y esos convoyes son asaltados en muchas ocasiones por los propios miembros de Hamas, excepto en aquellos casos en que pues estos camiones no pertenecen a la UNRWA, casualidades de la vida, ¿no? Es decir, que parece que podría haber una conexión o un traspaso de información sobre el recorrido que van a tener los camiones una vez que entren en la Franja de Gaza para colaborar con que sean asaltados y estos alimentos y elementos acaben en manos del grupo terrorista y no del resto de la población. ¿Para qué? Pues a veces, se ha interpretado que las mafias están interesadas en subir los precios de los alimentos, pero vamos a ver, si los gazatíes están en esta situación hace un año y pico, pues tampoco tendrán mucho dinero para comprarlo. Lo que hacen es comprar las voluntades de las personas, es decir, si usted quiere que su familia tenga lo que comer, pues tiene que seguir siendo fiel a Hamas y avisarnos de cuando vienen los israelíes. Y cuando Hamas dice que se vengan todos a esta zona para proteger a los líderes de Hamas del lanzamiento de misiles que van a hacer contra Israel y que estos no puedan responder, pues estos pobres palestinos pues también se ven de alguna manera obligados a esta situación, porque si no, no van a recibir la ayuda humanitaria que les han hecho llegar instituciones de todo el mundo. Pero esto pasa principalmente, justamente en las zonas y con los convoyes en los que participa la UNRWA, pero que no son ni mucho menos la mayoría, es decir, apenas no llegan al 20% de los camiones o la ayuda trasladada a Gaza. Es más, según las autoridades israelíes, es solamente el 7%. Es decir, que hay un 93% de ayuda humanitaria que sí entra a Gaza y no está proporcionada por Israel, está proporcionada por los países árabes y por otras organizaciones humanitarias que no dependen de Naciones Unidas y que no están en la mira por su colaboracionismo con un grupo armado y terrorista. Así que quien sepa leer la realidad de lo que está sucediendo verá que esto no es un escándalo para Israel, sino que en realidad confirma el escándalo de que exista en Naciones Unidas desde hace años una organización terrorista que se financia con el dinero de todos los países. Y digamos que la UNRWA es quizás una de las organizaciones dependientes de Naciones Unidas más antiguas. Tienen creo que más de 70 años de existencia y desde entonces pues han pasado por sus manos millones y millones y millones de dólares de ayuda humanitaria que no sabemos exactamente dónde han acabado, porque muchas de estas ayudas se han convertido en libros de textos que incitan al odio y al exterminio de los judíos, que acabaron en guardando en sus instalaciones armas para atacar a los israelíes, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto no hace sino reforzar la tesis que ha expuesto Israel y que ha mostrado a todo el mundo de que la UNRWA no es un organismo fiable, sino que es un organismo que desgraciadamente ha colaborado y forma parte del entramado del terrorismo
yihadista, en este caso de Hamas. En una declaración, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su esposa Sara enviaron sus condolencias a la familia de Omer Neutra, el oficial de tanque estadounidense israelí que, según se anunció en las últimas horas, murió el 7 de octubre y su cuerpo fue llevado a Gaza. Hasta ahora se creía que Neutra estaba vivo y retenido como rehén. El jefe de gobierno israelí añadió que Israel no descansará ni permanecerá en silencio hasta que lo devolvamos a casa para un entierro judío y seguiremos actuando con resolución e incansablemente hasta que devolvamos a todos nuestros rehenes. Sí, si bien todavía no se tiene constancia dónde está el cadáver de este soldado, de Omer Neutra, sí que se ha sabido de que ya se lo llevaron cadáver el propio 7 de octubre del año pasado y así lo han mantenido. No sabemos si en un túnel, si lo han enterrado en alguna parte, etcétera, etcétera, pero de las confesiones que muchas veces hacen los prisioneros palestinos que son detenidos, los prisioneros de Hamas, se llegan a estas informaciones sobre cómo ha sido y dónde está el actual paradero de los secuestrados de los cuales no se tiene noticia. Así que ya tenemos una lista que contiene varios cadáveres, la mayoría de ellos todavía no sabemos exactamente a quiénes corresponden, pero al menos el de este soldado israelí sabemos que era ya un cadáver el propio día en que se lo llevaron como si fuera un trofeo para cambiar, no sabemos con qué fin. Omer Neutra, un chico que era estadounidense, que se fue a Israel, que se enroló en el ejército a pesar de que estaba sin su familia allí, la familia permanecía en Estados Unidos, y que tuvo la mala suerte de toparse aquel fatídico 7 de octubre con estos, no sé cómo llamarlos, pero seres humanos, pero tendientes a otra categoría, que lo masacraron y que encima de matarlo, pues se llevaron su cadáver como trofeo para mayor pesar de sus familiares que no han sabido durante todo este tiempo dónde estaba y cómo estaba, si vivo o muerto. Ahora tienen al menos la noticia de que ya no sufre, de que está muerto, pero ahora lo que se trata es de evitar que sean los familiares los que sigan sufriendo por no poder enterrar sus restos. Irán dice que planea mantener asesores militares en Siria después de que la ciudad de Alepo fuera invadida por rebeldes en una ofensiva sorpresa. La República Islámica, que ha respaldado al presidente Bashar al-Assad desde que estalló la guerra civil de Siria en 2011, dice que despliega asesores militares en el país solo por invitación de Damasco y explicó: «Nuestros asesores militares estaban presentes en Siria y siguen estando presentes y permanecerán en el país según los deseos de su gobierno, sin especificar si Irán aumentará sus fuerzas en Siria tras la rápida ofensiva rebelde». La ciudad siria de Alepo cayó durante la última semana ante una alianza rebelde dominada por islamistas. Sí, esta es una de las consecuencias de la guerra y también del alto el fuego en este caso, porque tras el alto el fuego que se llegó con el país, con el Líbano, pues se pensó que había un debilitamiento dentro de la propia Siria, que se veía comprometida con los miembros de este grupo terrorista Hezbollah que se habían exiliado en el país vecino. Y entonces, entre tal confusión, pues estos grupos rebeldes islamistas radicales, que no tienen nada absolutamente de afín ni con Israel ni con el mundo occidental, aprovecharon la situación y estuvieron atacando la ciudad de Alepo. Estamos hablando de grupos que tienen vínculos o a veces son facciones representativas de grupos que sí nos suenan como Al-Qaeda, que es el autor del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos,
o de otros grupos que estaban participando de lo que se llamaba el Estado Islámico de Siria e Irak, es decir, lo que se conocía en general como ISIS, aunque su nombre más habitual entre los árabes es Daesh. Es decir, todos estos grupos ahora han aprovechado un despiste del ejército de Siria, aprovechando también no solamente el tema del alto el fuego en Líbano, sino también la implicación de Rusia e Irán en el frente ucraniano, que parecían haber abandonado un poco el tema de Siria, que esto lo estábamos comentando días pasados, que ya, por ejemplo, las baterías antimisiles rusas en territorio sirio, pues ya no atacaban directamente a muchas de las incursiones aéreas israelíes que se producían desde lejos, es decir, que los aviones no siempre sobrevuelan espacios de Siria para atacar objetivos dentro de Siria, que lo puedan hacer perfectamente desde el mar Mediterráneo frente a las costas, y los misiles salen disparados y desde allí son teledirigidos hacia sus objetivos. Bueno, el tema es que ahora la ciudad de Alepo está muy comprometida, puede llegar a caer totalmente en pocas horas, y esto puede poner en serios apuros al régimen de Siria, que no olvidemos que lleva desde el año 2011, que se dice fácil, desde el año 2011 en esta guerra civil en la que participan grupos que en muchas ocasiones representan a intereses ajenos al país. Entre ellos el propio presidente del país, cuyo ejército está respaldado por Irán, con su afán y sus ansias de expansión del modo de vida, digamos, o del modo de entender de la religión de los chiitas, y que sostienen al gobierno de Bashar al-Assad en el gobierno a pesar de todas las presiones multilaterales, porque no solamente tienen presiones de estos grupos terroristas, también en el norte de los turcos que están atacando a los kurdos, que también se dan en esta zona, etcétera, etcétera. Es decir, y Siria es un país que prácticamente se puede decir de que no existe desde hace muchos años, y que ahora con esta presión puede incluso existir de forma mucho más limitada. El próximo testimonio del primer ministro Benjamín Netanyahu en su juicio por corrupción se trasladará de Jerusalén a una sala subterránea y fortificada en el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv. Esta medida sigue a una consulta entre los tribunales y la agencia de seguridad Shin Bet sobre la protección de Netanyahu durante su testimonio, que comenzará el 10 de diciembre. La declaración del tribunal dice que el Shin Bet proporcionó al tribunal información ultrasecreta sobre las amenazas a Netanyahu debido a la guerra en curso. Por ello, se decidió que no será posible que Netanyahu dé su testimonio en el Tribunal de Jerusalén, que no cuenta con refugios antiaéreos adecuados. El servicio secreto sugirió otro edificio de oficinas en Jerusalén, pero los tribunales consideraron que no era adecuado para el proceso judicial, por lo que Tribunal y Shin Bet acordaron que la ubicación de Tel Aviv era la mejor. Netanyahu tenía previsto comenzar a testificar en sus casos de corrupción el 2 de diciembre, pero su equipo de defensa solicitó un aplazamiento de 15 días, citando la falta de preparación debido a la intensa agenda de Netanyahu al frente del país en medio de una guerra. El tribunal le concedió un aplazamiento de 8 días y el testimonio comenzará el 10 de diciembre. El primer ministro ha sido acusado de fraude y abuso de confianza en 2 casos y de soborno, fraude y abuso de confianza en un tercero. Fue acusado en enero de 2020 y en mayo de ese año comenzó un juicio que abarca los 3 casos. Netanyahu ha negado constantemente cualquier irregularidad y ha afirmado que los cargos fueron fabricados en una caza de brujas dirigida por la policía y la Fiscalía Estatal. Bueno, ya saben, aquí ya tenemos que requerir a la memoria de nuestros oyentes, y que saben que hasta
que empezó esta guerra el 7 de octubre del 2023, pues en Israel llevaban 2-3 años hablando solamente del famoso juicio a Netanyahu, también de las triquiñuelas legales que estaba haciendo el gobierno cuando volvía a recuperar el poder y que fue convocado a este juicio, todo para evitar estas declaraciones. No pudo evitar de que se llame a declarar, pero claro, estalló la guerra, todo se fue posponiendo. Ahora incluso cuando la situación está un poquito más tranquila, pues también se alude a la carga de trabajo de Netanyahu que le impide preparar este juicio. Bueno, al final sí va a declarar en los próximos días, el día 10 de diciembre. Todavía no sabemos cuánto va a declarar, porque evidentemente se va a presentar como víctima de que no está en condiciones de brindar, no tiene todas las condiciones para una defensa real, dada el sobrepeso de trabajo, sobrecarga de trabajo por la responsabilidad que tiene. Tampoco creo que en este momento la cuestión de Netanyahu se vaya a resolver inmediatamente después de esta declaración, pero seguramente esto sería un paso más para distanciarse de una condena. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa, aunque de cara a la mayoría de personas que desde el punto de vista político han pedido su dimisión, parece que esta cada vez se aleja más en vez de acercarse a pesar de este juicio por la presión que están ejerciendo sobre aquellos que están vinculados al tema de esta guerra, la presión política. Y no olvidemos que en menos de 2 meses también asumirá la presidencia del gobierno de su país Donald Trump, que es una persona que se entiende muy bien con Netanyahu y que también se entiende muy bien con Putin en Rusia, y todos podrían dar un vuelco importante a la política internacional que impulsaría o reimpulsaría la carrera política de Netanyahu, que lleva prácticamente 15 o más años al frente del gobierno de Israel. Aquí finalizamos el informativo de hoy en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.